Dios. Un saludo muy especial para los hermanos aquí presentes. Una vez más los saludo, Dios les bendiga. Y a los hermanos y amigos que nos observan en las redes sociales, los que nos ven en vivo o los que nos ven en diferido, que ya después de que queda grabado entran a observar, a escuchar la palabra de Dios. Un saludo muy especial para todos. Amós, libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Ya todos tenemos la palabra, ¿verdad? Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos juntos. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Leámoslo nuevamente. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Tome asiento, amado hermano. Ya hemos pedido a Dios que nos bendiga a través de su palabra. Gloria al Señor. Bien, hoy quiero que meditemos, que escudriñemos la palabra del Señor bajo el tema: Dios no hará nada sin antes anunciarlo por sus profetas. Amén. Dios no va a hacer nada porque nuestro Dios es un Dios caballeroso, decente, y no agarra a la humanidad desprevenida. No agarra a la humanidad a quemarropa. ¿Me hago comprender? ¿Me hago entender? Dios no es de los que agarra a la gente por sorpresa, sino que Dios va a anunciar siempre lo que va a hacer. Él lo va a anunciar. Siempre lo va a anunciar a través de sus profetas. En este tiempo, los que hacemos papel de profeta somos los pastores, los siervos de Dios, que estamos anunciando la venida de Cristo. Estamos profetizando, estamos predicando que Cristo vendrá, que Cristo viene. Somos nosotros los que estamos, el pueblo de Dios, la iglesia, que estamos testificando, anunciándole a los amigos, a las personas, que Cristo viene un día, que se prepare, que se aliste, porque si no se va a quedar. Si alguien se quedare, escúchame bien, si alguien se quedare, no se quedará porque Dios no le avisó. Porque recuerde, Dios no hace nada, acabamos de leerlo, Dios no hace nada sin antes anunciarlo. Y lleva 2000 años anunciándose esto, que Cristo va a volver, que la iglesia va a ser levantada. Se está anunciando, se está profetizando, se está predicando que Cristo viene un día por la iglesia. Y eso lo vamos a mirar hoy en este estudio. Vamos a mirar esa profecía. Eso, gloria al nombre del Señor. Y además que el mismo Cristo también lo dijo a su pueblo, así frente a frente, de tú a tú. Él mismo lo dijo, que Él vendrá. Eso lo vamos a mirar hoy. Por tanto, entonces, ese es el tema bajo el cual vamos hoy a estudiar la palabra. Y vamos a mirar un caso donde Dios destruyó una familia. Escucha bien esto. Dios destruyó de sobre la faz de la tierra a una familia. Del sacerdocio allá en Israel. Estoy hablándole de un juicio que vendría, o de una sentencia, de una calamidad, de una situación en una familia sacerdotal. Dios los destruyó a ellos. Pero ¿cómo fue el proceso para la destrucción? ¿Por qué Dios lo destruyó? Ya Dios lo había anunciado. Y años después, Dios trajo el cumplimiento de la profecía. Algo que también hay que tener en cuenta. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Lo que no se cumple es que se lo inventaron los hombres. Amén.
Eso hay que tenerlo bien claro. Profecías que no se cumplen, se la inventaron los hombres. Porque cuando Dios dice, Dios hace. Pasa por lo que tenga que pasar, hace lo que tenga que hacer, quita lo que tenga que quitar, pone lo que tiene que poner, pero lo hace. Y es el caso de esa familia sacerdotal que vamos a mirar hoy, a estudiar. Porque un día Dios los mató a todos. Uno dirá, qué injusticia, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios actuó así? Eso ya estaba profetizado, anunciado. Y vamos a ver a quién se lo anunció. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Jesús para siempre. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 27 al 36. Vamos a leer allí. ¿Cuántos han encontrado ya en la palabra? Verso 27 al 36. Escucha, vamos a analizar esta profecía. Porque esto es una profecía que se le da a este hombre. Del 27 al 36 dice así: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Escucha bien, vea cómo viene ese varón de Dios. ¿Viene en nombre de quién? Dice, así ha dicho Jehová. No él, no se lo inventó él. Viene de parte de Dios y le dice, así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, y engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, escucha bien, ahí está el motivo por cual Dios traía castigo sobre ellos. Es la profecía. Ahora en el versículo 30 entonces dice, por tanto el Dios de Israel dice. Ahí entra la profecía, lo que se va a realizar. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Escucha bien, ¿por qué viene este juicio de Dios para esta familia, para este hombre y su descendencia? Porque despreció a Dios, y Dios honra a los que le honran, pero desprecia a los que le tienen en poco, a los que lo menosprecian. Gloria al nombre del Señor. Los que le desprecian a Dios serán tenidos en poco, dice el Señor. Y entonces comienza, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Escucha bien esto, cómo comienza Dios a decirle, a detallarle lo que va a hacer con su familia, con su descendencia, con su casa. Comienza Dios a detallarle y dice, vienen días. O sea, no será hoy mismo cuando le está dando la profecía, sino vienen días. ¿Qué pasa en esos días? Cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre.
De modo que no haya anciano en tu casa. De modo que no haya anciano en tu casa. Gloria al nombre del Señor. La profecía comienza, el juicio de Dios comienza diciéndole: yo los cortaré a todos. De modo que no haya anciano. O sea, no van a llegar a viejos. No van a haber viejos en su casa. No van a llegar allá, porque yo, dice el Señor, los cortaré a todos. Hermano, eso es un juicio terrible. Un juicio tremendo. Ya miramos por qué. Porque Elí tuvo a Dios en poco y él menospreció a Dios. Y entonces Dios los tiene en poco a él también. Dios lo tiene en poco. Porque está escrito que él honra a los que le honran. A eso Dios los enaltece. A eso Dios los engrandece. A eso Dios los bendice. A eso Dios está con ellos. Para honrarlos, para bendecirlos, para ponerlos en alto. Eso fue lo que David dijo. Dijo: tú me pondrás en alto. Tú levantas mi cabeza. Gloria al nombre del Señor. Dios hace eso con los que le honran. Pero a este hombre que tuvo a Dios, que lo menospreció, Dios lo va a tener en poco ahora. Y comienza el juicio de Dios a caer. Ahora comienza a pronunciársele. Entonces tenemos: el brazo de él será cortado y el brazo de la casa de tu padre. En otras palabras, y para colmo, Dios le dice: no van a haber ancianos en tu casa. Están destinados a ser raídos de la faz de la tierra. Esa familia sacerdotal, todos serán raídos, desarraigados, quitados de la faz de la tierra. Esa es la sentencia que Dios le da. Ahora, recuerda que Dios no va a hacer nada sin antes anunciarlo, ¿no? Y ahí se lo está anunciando. Porque Dios no los va a agarrar por sorpresa. Dios no agarra a nadie así, hermano. Si a alguien le parece que fue sorprendido, déjeme decirle, es que usted no prestó atención a la palabra. Es que usted no prestó atención al mensaje. Es que usted no prestó atención cuando Dios le habló. Es que usted fue al templo y no prestaba atención. Iba al culto y no prestaba atención. Iba al templo y de pronto en su mente estaba en otro lugar, pero no estaba prestándole atención a la palabra, al mensaje que Dios le estaba diciendo que iba a hacer. Así está Elí ahora, recibiendo un juicio porque había tenido en poco a Dios. Y mira lo que dice el verso 32, por favor. Y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano. Se lo vuelve a repetir, ¿sí ve? Van dos veces que ya le dice. En el texto anterior y en este le dice: en tu casa no va a haber anciano. No va a haber. Yo los voy a matar. Yo los voy a quitar. Hermano, suena duro, parece duro, pero es que los que menosprecien a Dios serán tenidos en poco por Dios. Eso hay que tenerlo claro. Yo sí honro a Dios, o soy como Elí, como esta casa que menospreció a Dios, lo tuvo en poco. Déjeme decirle, aquí llegó el juicio de Dios. Parecía de pronto para los que estaban a su alrededor de la casa de Elí, de pronto para ellos parecía que la justicia de Dios se demoraría. Pero un día llegó el juicio. Vino un varón, un hombre en nombre del Todopoderoso, y le dijo: así dice Jehová, así dice Dios, así dice el Señor. Y comienza a decirle ya por segunda vez: no habrán ancianos. En otras palabras, como si en este tiempo tuviéramos nuestros hijos así pequeños y Dios estuviera diciendo: tu descendencia no llegará a viejo. ¿Me hago entender lo que Dios estaba diciendo?
Esos que están creciendo no van a llegar a viejos. Yo los voy a matar. Yo los voy a quitar. Alabanzas a Dios. Hermano, esto es un juicio duro. Duro. ¿Usted sabe lo que le estaban diciendo a Elí? Como que si nos dijeran a nosotros: oiga, tus hijos no llegarán ancianos. Tu descendencia será raída de la tierra, será quitada de la tierra. Yo los voy a quitar por su pecado, por menospreciarme a mí, por menospreciar las ofrendas, por menospreciar el ministerio, por menospreciar esto. Yo voy a quitar tu casa, tu familia. Y mira lo que le dice en el verso 33 más adelante. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Morirán jóvenes. Morirán aún teniendo todas las fuerzas. Morirán sin llegar a tener canas. No serán viejos, no serán ancianos. No serán canosos. No les dirán abuelo. No les dirán bendición, abuelo, abuela. No les dirán bendito. No, nada. Porque no llegarán a viejos. Gloria al Señor. Y dice el versículo 34: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Esta es la señal. Escucha bien, hermano. Yo he estado siguiendo a través de la palabra los hombres de Dios que dieron profecías, y siempre los profetas empeñaban la palabra, ¿sabe? ¿Cómo la empeñaban? ¿En qué momento? Decían: y esta es la señal de que Dios habló. Y aquí está dando una señal el profeta, para que Elí entienda que eso es palabra de Dios. El profeta le da una señal y le dice: y esta es la señal de que Dios fue el que habló y que dijo que toda su descendencia y su casa la iba a cortar. Esta es la señal: tus dos hijos morirán ambos en un solo día. ¿Ves? Primero habló Dios de la descendencia, de los otros, de los que estaban creciendo, de los que estaban naciendo. No van a llegar a viejos, los voy a matar, les voy a quitar la vida. Y para que usted sepa que soy yo el que estoy hablando, entonces manda una señal con el profeta. Y el profeta le dice: esta es la señal que yo hablé, que Dios habló. Tus dos hijos, Ofni y Finees, van a morir en un solo instante. El mismo día van a morir ambos. Esa es la señal. La palabra del profeta quedó empeñada allí. Los profetas siempre decían: esta es la señal. Quiero hacer un énfasis que viene a mi mente. Una vez un predicador dijo: y los profetas de hoy día no quieren empeñar la palabra. Solamente dicen: así dice el Señor, y salen corriendo y se va. Ya no empeñan la palabra. Y muchos se creen profetas. Pero estos profetas, hermanos, empeñaban la palabra. Dijo: y esta es la señal. Sus dos hijos morirán al mismo día. Y sigue diciendo la palabra: y yo suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado, mira lo que la sentencia continúa, el juicio continúa. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Gloria al nombre del Señor. Para que pueda comer, agrégueme. En otras palabras, que si alguno llegara a quedar vivo de esa casa, esta sería la sentencia. Quedaría la familia de Elí sumamente designada a la muerte, y el que escapare de la muerte sería pobre, mendigo, que iría a pedir: dame un
agrégame a alguno de los ministerios, póngame a lo que sea, a barrer, póngame a recoger la basura, póngame a algo póngame para comer un bocado de pan al menos. Eso lo que está diciendo es que esa familia, el que quedara, quedaría sumamente empobrecido. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hemos visto aquí lo que Dios dijo que iba a hacer, ¿verdad? Lo que Dios dijo que iba a hacer. Porque Dios sí va a hacer lo que dijo. Pero no lo va a agarrar de sorpresa, de sopetón, como dicen por ahí. No, ya le advirtió. Por eso en Oseas capítulo 3, en Amós capítulo 3, verso 7, leímos: porque no hará nada Dios sin antes anunciarlo a sus profetas, a sus siervos. No va a hacer nada. Primero lo va a anunciar. Y aquí ya vimos que lo estaba anunciando años atrás, muchos años atrás, en el tiempo de Elí. Ahí, gloria al nombre del Señor, ahí Dios está anunciando que le iba a quitar la familia, los iba a quitar del sacerdocio. Ahora, yo quiero que miremos, por favor, Primera de Samuel capítulo 4, ahí más adelantico, versículo 11 al 18, para que empecemos a mirar el cumplimiento de esa profecía. Ya Dios había dicho que los iba a quitar. Y la señal, la primer señal o la señal que dio el profeta fue: tus dos hijos van a caer el mismo día, van a ser muertos el mismo día. Vamos a leer entonces del versículo 11 al 18 de Primera de Samuel capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Amén. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó alabanzas a Dios. Oiga, hermano, ¿sabe? Grita no de júbilo, no de alegría, no de victoria, no de triunfo, como cuando usted le dan una buena noticia y usted da un gloria a Dios, aleluya, de alegría, un grito de júbilo, de gozo, de bendición, de un grito bueno, aleluya, que le produjo a usted regocijo en su alma, en su corazón. Este no fue un grito así. Este fue un grito porque uno que había escapado de la batalla, de la guerra, salió corriendo y llegó a Silo. Y llevó la noticia y se la dijeron al pueblo, se la dijo al pueblo. Como pudo llegó, tal vez herido, tal vez mal, gloria al nombre del Señor, como pudo llegó allá y comenzó a decirle: ha pasado esto, ha pasado aquello, el arca fue capturada y los hijos de Elí y los dos hijos de Elí fueron muertos. Y dice la palabra que el pueblo gritó y toda la ciudad gritó. Se conmovió, se entristeció. Fue un grito de dolor, un llanto, una expresión de llanto, de amargura, de tristeza, no de gloria. Gloria al Señor. Y dice: cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo, qué alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Escucha bien lo que le viene a decir. Era ya Elí de edad de 98 años. Ya estaba anciano, hermano. De los que habemos aquí, ninguno tiene. Aquí no habemos gente de edad avanzada. No lo habemos. Mucho menos de 90, mucho menos de 98. Este señor ya casi le llegaba a los 100 años. Y dice
que Elí era de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, o sea, no veía ya. De modo que no podía ver. Dijo pues a aquel hombre a Elí, o sea, le dio la noticia al pueblo cuando llegó y fue a buscar a Elí. Y lo encuentra y le da la noticia. Dijo aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla. Acuérdese que ese era el sacerdote. Yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Cuénteme, ¿qué ha acontecido? Quiero escuchar, quiero saber. Pero a Elí lo tenía preocupado. Algo que había escuchado, un grito, un alboroto del pueblo. ¿Sabe? Como cuando a una familia, mire, yo he estado al lado de una persona. Una vez a una persona le dieron una noticia. Y le dieron la noticia, yo no supe qué noticias era. Cuando le dieron la noticia, esa persona se gritó de una vez. Se les desgranaron las lágrimas y comenzó desesperadamente a gritar y a brincar y a saltar, pero del dolor. Era una noticia negativa. Le habían matado a su padre. Cuando le llamaron y le dieron la noticia, yo estaba al lado cuando le dieron la noticia. Y yo vi, sorprendido me quedé al ver el llanto y el alboroto de esa noticia que le produjo esa persona. Esa noticia, desesperada porque le habían matado a su padre. Así estaba esa ciudad. Cuando ese muchacho viene y le dicen, han capturado el arca, han matado, han herido a muchos israelitas. El arca fue capturada y los hijos del sacerdote fueron muertos los dos. El pueblo con esa noticia, hermano, no tanto por los hijos de Elí. ¿Sabe qué hizo que el pueblo llorara? La captura del arca. Porque era la presencia de Dios. Era la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel valía más el arca que cualquier otra cosa. Y ese día fue capturada el arca. Ese día hubo una gran matanza en el pueblo de Israel. Se llevan el arca y mueren los dos hijos de Elí. Pero en esa captura del arca, en esa derrota que tuvo Elí, se estaba dando inicio al cumplimiento de una profecía que había sido dada, que ya la leímos. Cuando vino el varón de Dios y le dijo, así dice el Señor, y como señal, tus dos hijos morirán el mismo día. Ese día de la batalla, cuando se escapa ese muchacho y viene y da la noticia, entonces ahí alabanzas al Todopoderoso. Ahí se da cumplimiento, empieza a cumplirse lo que se le había dicho a él, a Elí. Lo que le dijo el varón de Dios, yo voy a matar a toda su descendencia, porque usted me tuvo en poco, porque usted me menospreció, porque usted no fue fiel, porque usted no me agradó, porque usted no me honró, porque usted no hizo nada en contra de sus hijos y los dejó hacer lo que querían. Por eso ahora yo traigo mortandad sobre su casa. Ahí en esa batalla se da inicio al cumplimiento de la profecía. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 16. Al finalizar el 16, dice, ¿qué ha acontecido, hijo mío? O sea, en otras palabras, cuénteme. Y el mensajero, el 17 dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Oiga, mataron cientos, miles, gran mortandad en el pueblo. Gloria al Señor. Y dice, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Omni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. En términos de hoy día jurídicos, pudiéramos decir, el arca fue secuestrada. La raptaron y se la llevaron. La secuestraron los filisteos, se la llevaron. La presencia de Dios se la llevaron.
Cuando escucha eso, entonces el pueblo es que pegan semejantes gritos de dolor, de tristeza. ¿Cómo es posible que se nos llevaron la presencia de Dios? La gloria de Dios que es con nosotros fue capturada. En otras palabras, lo que ellos se sintieron fue que quedaron solos, vacíos, huecos, sin respaldo, sin nada. ¿Quién los ayudase ahora? Gloria al Señor. Y él dice el verso 18. En el verso 17 le están confirmando a Elí personalmente. Le están confirmando: Elí, tus 2 hijos murieron en esta misma batalla el mismo día. ¿Se acuerda lo que leímos que el profeta le había dicho? Los 2, esta es la señal. Tus 2 hijos morirán el mismo día. Tus 2 hijos. Ahí entonces comenzó la matanza de esa familia, de esa casa. Gloria al nombre del Señor. Y quiero que leamos el versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Había juzgado a Israel 40 años. Hermano, mire Dios cómo comienza a hacer. Por eso yo le enseño a la iglesia, a la congregación. Yo aprendí también, a mí también me enseñaron. Yo he visto en la palabra, he leído en la palabra. Y por eso yo tengo algo por cierto y tengo toda la certeza para enseñarlo. Y es que Dios no miente. Lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Porque es que Dios no engaña. Dios no le miente al hombre. Dios no nos puede engañar. Dios no tiene esa posibilidad de engañar al hombre. Él no puede mentir. Y aquí, entonces, primero, mire cómo comienza la mortandad. Primero se mueren los dos hijos. Y seguido después de la noticia de los 2 hijos, ¿quién muere? Elí, el papá. Comenzó con los 2 hijos. Ahora se lleva al papá y ahora queda la casa, la familia sacerdotal. Queda la familia de Elí, la descendencia de Elí. Vamos a mirar qué pasó con esa descendencia. Porque ya Dios dijo que los iba a quitar. Ya Dios había dicho que los iba a quitar. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver, primer libro de Samuel, capítulo 22. Del 17 al 20. Aleluya. Alabanzas a nuestro Dios. Mientras usted ubica en la palabra del Señor, alabe a Dios, de un gloria a Dios, un aleluya, una alabanza para el Señor. Aleluya. Vive Cristo para siempre. A su nombre es la gloria. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Versos 17 al 20. Escucha bien, vamos a leer, presta atención a lo que sucede allí. 17 al 20. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él. Es el rey Saúl quien está persiguiendo años después a uno llamado David. Es el rey Saúl que está persiguiendo a uno David, a un hombre llamado David. Y dice, el rey dijo a la guardia que estaba con él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Escucha bien, ya es otra escena. Ya murió Elí, ya pasaron los tiempos de Elí, los tiempos de sus 2 hijos. Pero acuérdese que había una casa sacerdotal que Dios dijo que los iba a quitar a todos del sacerdocio. A todos los iba a quitar. Dios los iba a quitar a todos. Entonces, años después, cuando Saúl persigue a David, David entra allá a donde están los sacerdotes y se refugia donde están los sacerdotes. Y los sacerdotes le dan de comer. Los sacerdotes lo sustentan.
Entonces mire lo que dice la palabra. Dice, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. O sea, Saúl mira que por darle de comer a David, por darle sustento, darle techo, darle abrigo esos días ahí, Saúl lo mira eso como una traición. Y entonces manda a matar a los sacerdotes. Escucha bien, a los sacerdotes del Dios Altísimo. Eran sacerdotes, pero acuérdese que ya la profecía estaba dada. Dios había dicho que los iba a matar a todos. Los iba a desarraigar a todos. ¿Dios qué hace? ¿Dios qué usa? Pues para él cumplir sus planes. Más adelante David es perseguido por los celos de Saúl, porque piensa que David le va a quitar su reino, su trono, y comienza a perseguirlo para matarlo. Y en esa huida, en ese escape de David, se refugia en la casa de los sacerdotes. Y entonces los celos y la ira de Saúl dicen: ustedes lo alimentaron, ustedes le dieron techo, ustedes están con David, entonces vaya y mátenlos. Son los celos de Saúl. Por los celos de Saúl, entonces es que matan a los sacerdotes, porque él los juzga y dice: esto es una traición. Él lo que vio fue una traición y dijo: no merecen estar con vida, me han traicionado a mí, porque le están ayudando a mi enemigo, que él consideraba a David como su enemigo en ese momento. Entonces, están ayudando a mi enemigo, eso es motivo de traición, y los manda a matar. Ahí se está cumpliendo la otra parte de la profecía, donde mata a todos los sacerdotes. Mire, siga leyendo conmigo. El verso 17. Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender a sus manos para matar los sacerdotes de Jehová. Había en sus soldados, los que estaban con él, que eran israelitas. Escucha bien, porque esos que no quisieron matar a los sacerdotes era pueblo israelita. Pero mira lo que hace entonces Saúl, y lo que sucede, y lo que Dios usa para extender la mano contra los sacerdotes. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita. ¿Se da cuenta? No era israelita, era uno edomita que se había metido ahí entre ellos. Estaba entre el pueblo. Había una ley que decía que si el israelita, los extranjeros querían vivir y convivir con ellos, debían aceptarlos, con tal que abandonaran a sus dioses y sus costumbres paganas. Entonces, si ellos renunciaban a sus dioses y se venían y hacían parte del pueblo de Israel, debían aceptarlos, pero que el Dios de Israel debía ser también el Dios de ese extranjero que llegaba. Entre ese estaba Doeg y muchos más que estaban ahí y hacían parte del ejército. Inclusive entre el ejército y entre los valientes de David había otro extranjero. Era fiel a David y fue fiel y murió siendo fiel a Dios y al pueblo, a su ejército y a su rey. Hermano, gente de otros pueblos que se convertían, que se volvían, dejaban sus dioses, sus costumbres y se venían al pueblo de Israel, hermano, y los adoptaban, y ellos adoptaban a Dios como su Dios. Y fueron fieles. Gloria al nombre de Jesús. Ese como el caso de Urías Eteo. ¿Ha escuchado hablar de Urías Eteo? Ese fue otro, un eteo, que era extranjero y se hizo miembro del ejército de Israel. Fiel a Dios, fiel al pueblo y fiel al rey. Ahora, aquí tenemos entonces a uno llamado Doeg, que es extranjero, y a ese no le tembló la mano, porque esa no era su sangre. No le tembló la mano y dijo: yo sí. Y fui y agarró la espada. Escucha bien y vamos a seguir leyendo. Mira lo que hizo este hombre. Y se volvió Doeg el edomita y acometió
a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. 85 sacerdotes mató ese día Doeg. Los agarró uno por uno y los mató a todos. Ahí se estaba cumpliendo lo que leímos atrás. ¿Se acuerda que leímos que toda su familia y los sacerdotes, que no habría sacerdote en su descendencia y que no llegarían a viejos? Ahí se está cumpliendo en este pasaje. Doeg, el edomita, mata a los sacerdotes al servicio, estando él al servicio del rey Saúl. Mata. Ahí, por la mano de Saúl, Dios le da cumplimiento a lo que había profetizado años atrás a Elí. Porque a veces, hermano, uno tiene la costumbre, o todos la tenemos, la costumbre de que Dios nos habla y creemos que Dios ya, el año entrante ya usted va a recibir lo que Dios le dio, lo que Dios le prometió. En algunos casos puede ser que sí, pero en otros, hermano, pasan años y años y años. Mire, hago un paréntesis. Una vez una mujer oraba al Señor por su esposo. Oraba al Señor por su esposo. Desde joven oraba a Dios por su esposo. Mire, para no alargar tanto el tiempo, hermano, para no alargar el asunto, llegó el hombre a viejo y no se convirtió. No se convirtió. Cayó postrado a cama y no se convirtió. Y ella le reclamaba al Señor: Señor, tus promesas, Señor, tus promesas. Estando en cama, ya viejito y casi moribundo, un día mandó con la señora que trabajaba y le dijo: llame a mi esposa. Cerraron la puerta, entró la esposa, trancó y habló con él. Le dijo: mi amor, ¿qué quieres? ¿Para qué me mandó a llamar? Y él le dijo: mujer, hoy quiero entregarle mi vida a Cristo. Hoy. Ese día le entregó la vida a Cristo y al otro día se murió. Dios le había dicho a ella que su esposo iba a ser salvo. Y ella toda la vida orando, reclamándole al Señor lo que le había dicho. Señor, usted me dijo que mi esposo iba a ser salvo. Usted me dijo que mi esposo iba a ser salvo. Ese día sucedió eso. A veces creemos, hermanos, que Dios va a cumplir la promesa al otro día, al otro año, en 6 meses. ¿Cuántos años duró para cumplirse esto? Años. Años. Muchos años pasaron. Y aquí Dios, lo que Dios había dicho muchos años atrás, Dios lo hizo aquí por mano de Doeg, a mando de Saúl. Dios estaba cumpliendo, hermano. Y hasta ahora vemos que mató 85, ¿verdad? 85 varones sacerdotes. Mató a los sacerdotes. Pero recuerda lo que Dios había dicho: no solamente voy a matar tu descendencia sacerdotal, voy a matar a todos, a toda tu casa, a toda tu descendencia. Lo leímos, ¿verdad? Los voy a matar a todos. Mire lo que sigue diciendo el verso 19. Y Anot, ciudad de los sacerdotes, escucha bien. Y Anot, ciudad de los sacerdotes, la ciudad se llamaba Anot, lo hirió a filo de espada, y así hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Todo los mató Doeg. Dios ahí acabó de cumplir. Doeg no solamente se contentó con matar los 85 sacerdotes, porque esa era la profecía. Dios tenía que acabar ese sacerdocio. A esa casa tenía que sacarlos del servicio del sacerdocio. No servían, tenía que sacarlos ya. Dios ahí cumple. Y luego ese hombre se va a su casa, a su ciudad, a la ciudad de ellos, de donde eran ellos, y fue y los exterminó a todos. Años después de que se había profetizado.
la pregunta sería, ¿alguno de ellos lo tomaría por sorpresa esa muerte escandalosa de toda esa ciudad? Mujeres, niños de pecho. Hermano, ¿qué culpa un niño de pecho? Dirían ellos, pero ¿por qué? ¿Por qué murieron así? ¿Por qué los mataron? Tal vez ellos no sabían, porque habían pasado muchos años, pero Dios ya lo había dicho. Yo los voy a matar a todos. Y inclusive tus hombres, toda su descendencia morirá en la edad viril. Los voy a matar, a quitar. Gloria al Señor. Aquí se está dando cumplimiento en totalidad a esa profecía. Sí, mira que cuando Dios habla, Dios cumple. Dios usa lo que sea, como sea, pero lo hace. Él cumple lo que prometió. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hay algo más. Recuerda que la palabra profética decía que si quedara alguno, pues déjenme decirle, hermanos, que sí quedó. Hermanos, es que la profecía de Dios se tiene que cumplir. Todo se cumple al pie de la letra. Y si quedó uno, se escapó. Escuchen, vamos a leerlo. Gloria al Señor. Vamos a leerlo en el libro de Primera de Reyes. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes. Vamos allí. Gloria a Cristo para siempre. Alabe al Señor, hermano. No deje de alabar a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 26 y 27. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, escucha bien esto, escucha. Leamos la palabra. Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy. Escucha bien lo que dice. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Abiatar era uno de los sacerdotes que había quedado de los 85. O sea, con él eran 86. Mató 85 y este se escapó. Herido, se escapa de aquel lugar y viene y se refugia en David. Y comienza, hermano, y es fiel a David. Es fiel a David. Trabaja con David. Sirve como sacerdote en el tiempo de David. En el reinado de David. Fue fiel. Ahí no pasó nada. Pero más adelante, por designio de Dios, para que se cumpliera la profecía que Dios había dado antes, entonces Dios permite que Abiatar, que había sido fiel a David, al papá de Salomón, cuando era rey, cuando estaba en vida, aquel que fue hombre que fue intachable, que fue un consejero, que fue un hombre elocuente en el trono de David, en el reinado de David, ahora en el reinado de Salomón se torció. Ahora le dio la espalda a Salomón y se adherió a Adonías, al que quería el trono de Salomón. Y entonces Salomón se entera de esto, y cuando Salomón se entera, entonces es que le dice, se da cuenta y le dice así: tú mereces la muerte, pero no te mato hoy. ¿Sabe qué hizo que no lo matara Salomón? Por eso Dios había dicho: y si alguno quedare con vida. ¿Te acuerdas? Dios lo tiene todo planeado, hermano. En Dios no se escapa nada. A nosotros nos parece que a Dios se le olvidó. A nosotros nos parece que a Dios se le escapó esto. A nosotros nos parece cualquier cosa. Pero Dios lo tiene todo calculado. Y Dios había dicho: si quedare alguno. Aquí está el que quedó. Abiatar, sacerdote, el único que se escapó de la matanza de Doeg
fue este. Abiatar sirvió fiel a David, sirvió como sacerdote, como consejero, pero ahora, en el tiempo de Salomón, se tuerce. Y Salomón no lo perdona. Le dice, mira lo que le dice. O sea, no le perdona la traición. Y entonces ya no lo deja como sacerdote, sino que lo saca del sacerdocio. Para que se cumpla lo que dijo el profeta. Dijo, en tu casa no habrá nunca más sacerdote. Para afuera todos. Y este era el único que estaba ahí metidito. Pero Dios cumple hasta eso, hasta lo último. Y entonces dice el versículo 26, por favor. Sigamos leyendo. Dice, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre. Y además has sido afligido, o sea, usted sufrió, fue fiel a mi padre David. En todas las cosas en que fue afligido mi padre, usted estuvo ahí. Usted sufrió, mi papá sufrió. Mi papá fue perseguido por Saúl y usted lo ayudó. Usted estuvo con él. Por eso no te mato. Pero mira lo que le dice. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio. Lo quitó del sacerdocio. Ahora, mira lo que Dios hace. Dios siempre hace cosas, pero con una lógica. No hace Dios lo que quiere como Él quiere. No lo hace porque, como dijera alguien, es que Él es soberano y entonces hace lo que se le da la gana. No. Dios hace todo con un proceso lógico. Hace que todas las cosas rueden y las circunstancias se van dando y las cosas de Dios se van cumpliendo y Él va haciendo. Amén. No sé si me comprendió lo que dije. Ahora aquí está Abiatar. Había estado en el sacerdocio, pero Dios había dicho que ninguno tenía que quedar en el sacerdocio. Los iba a quitar todos. Entonces se tuerce Abiatar. Se tuerce y ahora dice el versículo 27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dado o que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Ahí se cumplió toda la profecía. El último que quedaba era Abiatar y lo quitó del sacerdocio. No podía. ¿Sabe a dónde lo mandó? Váyase a sus heredades, váyase a trabajar, váyase a labrar la tierra. En otras palabras, empobrecido. Ya no con ese puesto de honor de sacerdote, ¿verdad? Porque algo sí yo he aprendido, y es que servirle a Dios es de honor. Es el puesto más alto en la faz de la tierra, aunque los hombres lo tengan por menosprecio y por más bajo, pero servirle al Dios Altísimo es el honor más grande en la faz de la tierra. Servirle a Dios. Y este hombre ya fue sacado del sacerdocio, echado vilmente, sacado del sacerdocio. Su grado de honor, su estima de servirle al Señor desaparece. Ahí en este texto se cumple toda la profecía. Amén. Dios no hace nada sin antes anunciarlo a sus profetas. Dios lo anuncia y a nosotros nos está anunciando, gloria al Señor, como en los días de Noé. Vamos al libro de Génesis, por favor. Génesis, capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Génesis capítulo 6, versículo 13 en adelante. Dice la palabra: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Escuche, Dios hablando otra vez. Esto es más atrás del tiempo de Elí, mucho más atrás. Esto es en los días de Noé, en el mundo antiguo. Dijo Dios: he decidido el fin de todo ser. Escucha bien esto. Dios no hace nada. Y aquí lo está anunciando otra vez. Le está diciendo a Noé, que era el profeta, que era el pregonero, le está diciendo: Noé, yo he decidido, yo el Altísimo,
el Todopoderoso es decidido ponerle fin a todo hombre, a este mundo. Y miremos lo que sigue diciendo. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y comienza el Señor de ahí en adelante a darle los pasos, el plano de cómo hacer el arca. Y dice en el verso 17: y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahí Dios está diciendo y dando otra sentencia nuevamente. Dios está diciendo: voy a destruir a toda carne que tenga espíritu, que tenga vida en la tierra. Toda carne la voy a matar, la voy a destruir, la voy a quitar. Pero Dios tenía una razón. Dijo Dios: en la tierra hay maldad y la tierra tiene violencia. Hay violencia en la tierra a causa de los hombres. Ya estoy cansado, ya estoy harto. Ellos no quieren sino solamente el mal y no me buscan, no buscan la paz, no me buscan a mí. Solo hacen violencia, y hasta aquí he decidido, hasta aquí vivirán. Dios le dio 120 años de espera. Dice la palabra, si yo me voy a 2 de Pedro capítulo 2, verso 25, vamos a leerlo. 2 de Pedro capítulo 2, verso 25. Gloria a Jesús para siempre. Alabe al Señor, hermano. No dejemos de alabar al Señor. Vamos buscando en la Biblia y vamos alabando a Dios. Aleluya. 2 de Pedro capítulo 2, verso 25. Bendito sea nuestro Dios. Bueno. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, perdón. Me he equivocado. Gloria al Señor. Bueno, tengo una pequeña equivocación. Es el texto donde habla que Noé fue pregonero de justicia. No sé si alguien me lo puede ayudar a buscar en la concordancia rápido. Donde dice que Noé fue pregonero de justicia y duró 120 años anunciando. Gloria al Señor. Anunciando que iba a haber un diluvio. Y que las personas iban a morir. Y Noé comienza a predicarles, Noé comienza a decirles, Noé mientras construye el arca comienza a pregonar: va a haber un diluvio, va a haber lluvia, y Dios me ha mandado a construir esta arca para que los que crean, para que los que acepten el llamado, entren conmigo y mi familia y los animales que obedezcan, entren y seamos salvos de este gran diluvio. Hermano, y la gente no creyó. La gente no creyó. Y entonces cuando no cree, mire cómo dice la palabra que nos lo especifica aquí en San Mateo capítulo 24. Mire San Mateo capítulo 24, verso 37 en adelante. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Escucha. Como en los días de Noé. Aquí se está diciendo otra profecía. Y Jesús está haciendo énfasis también en Noé. Cuando Dios le dijo a Noé, le estaba diciendo: voy a destruir esta tierra, esta gente por su maldad. Voy a destruirlos. Segunda de Pedro, ¿qué? 2.5, 2.5. Gloria al Señor.
Vamos a leerlo, vamos rápidamente allí a leer ese 2 de Pedro 2:5. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Sí, Señor, es 2 de Pedro 2:5. No era 2:25, sino 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, Dios no perdonó. Dios cumplió lo que había dicho. Dios dijo a Noé, yo los voy a destruir. Yo los voy a destruir. ¿Te das cuenta, hermano, que Dios no toma a la gente por sorpresa? Dios siempre nos alerta, nos dice anticipadamente lo que va a hacer. Y aquí está confirmando, Dios no perdonó, Dios cumplió. Y por ende usted sabe la historia del diluvio, la sabemos. Vino agua sobre la tierra y mató a toda la gente. Gloria al Señor, porque no quisieron entrar en el arca. Entonces, ya en San Mateo capítulo 24, Jesús retoma ese caso y dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Escucha, otra profecía por cumplirse. Esta no se ha cumplido, pero se va a cumplir, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. No importa cuántos años pasen, hermano. No importa cuántos años más tengan que pasar, que venir, pero Dios la cumple. ¿Cuál es la profecía que está por cumplirse? Así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es la profecía que está por cumplirse. La venida del Hijo del Hombre. Viene Cristo, vendrá una vez, vendrá otra vez y vendrá, gloria al nombre del Señor. Eso no va a faltar. La profecía se va a cumplir. Viene. Y entonces Jesús dice, será como en los días de Noé. Y dice el verso 38, porque como en los días antiguos o antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Mira lo que Jesús está profetizando y diciendo, que cuando Él venga, la gente va a ser igual que como en los días de Noé. No van a creer, no van a hacer caso, no van a hacer caso. A Noé no le creyeron. Noé pregonó 120 años. Noé pregonó mientras construía el arca. Y yo jocosamente he hablado con algunos y le he dicho, oiga, Noé no ganó un alma, porque no creyeron. Solamente se salvaron los de su casa, solamente su familia. Pero aparte de su casa, nadie más se convirtió, nadie más creyó. Solamente él, su esposa y sus hijos, nada más. Será así en los días de Noé, como en los días de Noé, en estos tiempos cuando venga Cristo. Esta profecía, las otras profecías que miramos se cumplieron. A esta que no se ha cumplido todavía, pero sabemos que se va a cumplir. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Amén, gloria a Dios. Preparémonos, estemos preparados, porque esta profecía se va a cumplir. Así como Él cumplió las otras, esta se cumple también. Y estamos nosotros en este tiempo como iglesia predicando, pregonando, anunciándole a la gente, Cristo viene, arrepiéntase, conviértase de su maldad, conviértase de sus pecados, de sus malos caminos, vuelva hacia Dios. Y la gente no hace caso. Pero se va a cumplir la profecía. Cuando la profecía se cumpla, entonces dijo el Señor, gloria a Dios, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando ya Cristo haya venido y la iglesia ya no esté, no haya salvación, no haya oportunidad, hay muchos que dirán, ay Señor, como en los días de Noé, ¿se acuerda? En los días de Noé la gente, hermano, gritaba, ábrenos Noé, ábrenos Noé. Pero ya demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta y ya no hay quien abra. Colóquese sobre sus pies, por favor, en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Señor,
Dios mío, gracias por la palabra que nos has dado. Gracias por la palabra que me has dado para darle a su iglesia, a su pueblo, Señor. Gracias por la palabra que has puesto en mis labios, en mí, Señor, para transmitirle a su pueblo, a la iglesia, a la congregación, Señor. Señor, Dios mío, hemos visto cómo tu palabra se cumple, cómo las profecías se cumplen, Señor. Cómo tú las haces cumplir, Señor del cielo. Tú las llevas a cabo, Señor de la gloria, Dios maravilloso. Pero también hemos visto una profecía, Señor, que no se ha cumplido, Dios amado. Una profecía, Señor, la profecía que dice que tú vienes. La profecía de tu venida. Señor, la profecía de tu venida, que tú vendrás, Dios del cielo. Tú vendrás, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, para estar preparados. Ayúdanos, Señor, para estar preparados, Dios mío. Ayúdanos para estar preparados, Dios de la gloria. Ayúdanos para estar preparados, Dios del cielo, aleluya. Oh, sí, Dios maravilloso. Ayúdanos para estar preparados, mi Rey. Señor, que nos encuentre tu venida preparados, Señor. Mira este pueblo, este remanente que tú has traído, que tú has levantado, Señor del cielo, que tú has traído, Padre. Señor, ayúdalo a serte fiel, ayúdalo a perseverar, ayúdalo a alcanzar, ayúdalo, Señor, a perseverar hasta el fin, Señor. Hasta el día final de su vida, o hasta que tú levantes o vengas por la iglesia, Señor. Señor, ayúdanos, Padre de la gloria. Levanta sus manos al cielo, su voz, y dígale: Señor, ayúdame a perseverar. Señor, ayúdame a perseverar. Aquí estoy en tu presencia.